Muy bien. El tráfico ilícito de migrantes es un tipo penal, hola Lida, es un tipo penal muy de actualidad, muy de vigencia en nuestro país, en razón, como todos sabemos, de una migración masiva de ciudadanos de cierto país de Sudamérica por, ¿qué tal Miguel Molina? Por razones digamos, políticas muy conocidas, ¿no? La situación política y económica ha generado que millones de ciudadanos de este país sudamericano migren y por lo tanto el tema de la migración se ha vuelto un tema sumamente eh, importante, ¿no? Un poco bastante vigente. No obstante, el tema del tráfico ilícito de migrantes es un matiz, es una forma, digamos, especial. ¿Qué tal, José Luis? Una forma muy especial del problema migratorio que no necesariamente tiene que ver con los ciudadanos de este país sudamericano. Es un fenómeno mucho más puntual y está, digamos, un tanto más focalizado. No, no quiere esto decir que, ¿qué tal, Sadi? No quiere esto decir que no tenga importancia, que no haya que analizar, pero no tiene que ver directamente con este fenómeno de este país sudamericano cuyos ciudadanos han migrado masivamente a otros países, primero de América del Sur, después a América Latina en general y hace unos meses hubo una crisis porque querían ir incluso a los Estados Unidos, ¿no? Pasando por, digamos, todo Centroamérica, cruzar México para efectos de, eh, ¿qué tal, Feliciano? Para efectos de poder establecerse en Estados Unidos. Esto es uno de los temas que me ha encargado Reader de trabajar con ustedes que se llama migración irregular, ¿no? Es otra cosa, pero lo que se llama tráfico ilícito de migrantes tiene un aspecto delictivo mucho más violento, pero violento en el movimiento migratorio. No, no nos estamos refiriendo a que las personas una vez que ya hayan ingresado al país receptor empiecen a hacer actos delictivos, ¿no? Eso es otra cosa. Estamos hablando de violencia en el acto de migrar, ¿no? En el acto de migrar específicamente. Bien, entonces, este problema, como ustedes podrán comprender, se da mucho en respecto de países del primer mundo. Ellos son usualmente los receptores del tráfico ilícito de migrantes. Ellos, los países del primer mundo, tienen tanto problemas de migración irregular como problema de tráfico ilícito de migrantes, pero el tema del tráfico ilícito es, digamos, preponderante en los países del primer mundo. Lo que suele pasar en el tercer mundo y sobre todo en América Latina a propósito de este país sudamericano que está transido por severos problemas políticos y económicos, es más bien migración irregular, ¿no? Que es un fenómeno distinto. Bueno, entonces, hecho este marco, de qué estamos hablando sobre, digamos, un poco las bases de este fenómeno delictivo, estamos hablando de un delito transnacional. Este delito transnacional tiene dos grandes normas de recepción, dos normas que regulan, digamos, de qué se trata este tema. Primero tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se conoce comúnmente como la Convención de Palermo, ¿no? Em, Sobre esto
ha habido en el Perú sobre esta convención toda una intensa discusión a propósito de dos leyes peruanas, ¿no? La 32.108 y la 32.138, que han puesto en discusión si Palermo, la Convención de Palermo, debe o no ser un marco de aplicación para interpretar nuestro tipo penal de crimen organizado. Eh, un conocido abogado del Foro Nacional llegó a sostener que la definición de delito como delito transnacional, recordó primero el nombre, ¿no? Una audiencia que probablemente muchos de nosotros hayamos ya expectado. El nombre completo, el nombre oficial de la Convención de Palermo es Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y en efecto hay artículos en dicha convención que se refieren a cuando estos delitos, los delitos que se describen en la convención, han sucedido en más de un país, ¿no? Entonces, el señor abogado dijo en la audiencia que, por lo tanto, era un error decir que la Convención de Palermo debía aplicarse para interpretar o, digamos, contemplar los alcances de cualquier tipificación de delito de criminalidad organizada dentro del Perú, porque la convención solo se refería a la delincuencia transnacional. No obstante, eso es un error. Probablemente esta persona especialista pues, en derecho penal, por su ignorancia, no sabe que la propia convención establece que esos delitos que se van a tratar en la convención como transnacionales, o sea que a la convención le interesa cuando se cometen de un país a otro o donde participan más de un país. Bueno, en su ignorancia no sabe que la propia convención establece una obligación de los estados de tipificar esas conductas que la convención analiza como delincuencia transnacional. Eso debe ser incorporado a la normativa interna. Entre otras cosas, porque todo acto de cooperación internacional, no lo sabe este señor en su ignorancia, requiere la doble incriminación. Es decir, si vamos a cooperar con Brasil, por así decirlo, en un acto de criminalidad organizada transnacional, entonces el acto con el cual estamos cooperando con Brasil, no lo sabe este señor ignorante, tiene que ser delito en Perú y en Brasil, ¿no es cierto? Si no está tipificado como tal en Perú y en Brasil, entonces virtualmente en el derecho internacional no podrían cooperar estos dos estados, ¿no? Entonces, además de que en efecto la convención se refiere a la delincuencia organizada transnacional, no sabe este señor en su ignorancia, porque sí, hay una obligación que está invíbita, que está consustancial a la Convención de Palermo, de considerar estas conductas también en el derecho interno, ¿no? Muy bien, esta convención salió con 3 protocolos. Incluso uno de ellos se hizo después, ¿no es cierto? Y es el de las armas, el del tráfico de armas. Ese tráfico de armas no salió junto con la convención, sino que salió después. Pero uno de los protocolos, de los dos que sí salieron junto con la convención, fue el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, este es el marco internacional para que nosotros analicemos este fenómeno delictivo que suscita nuestra atención en el día de hoy. En el plano nacional tenemos que se ha tipificado este delito ya de larga data. Tenía esta distinción, ¿no?, entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, pero ya una reciente modificación volvió a separar algo que se había unido ya alrededor
del tema de la trata de personas. Y a través de los artículos 303A, 303B y 303C del Código Penal, se volvió a separar conceptualmente el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes, que tiene una característica especial o características especiales que quisiera conversar con ustedes en la sesión de hoy. Y bueno, junto con esta normativa de carácter penal, hay normativa de carácter administrativo, ¿no? Se creó el Registro y Estadística de Trata de Personas y Afines, ¿no? Que se conoce como RETA. Esto es una entidad del Ministerio del Interior y este registro fue simplemente enunciado en la resolución ministerial 2570-2006, que salió a finales de 2006 y se publicó a comienzos de 2007. Y luego ya la directiva que detalla cómo va a funcionar el registro del RETA, ¿no? Que es la resolución ministerial 129-2007, que como verán es de meses después, ¿no? El 23 de febrero se promulgó esta resolución ministerial y fue publicada en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2007. Esto tiene que ver un poco con medidas de protección que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es importante, digamos, para tenerlo en cuenta, ¿no? Y se trata de tener un registro y tener una estadística sobre las personas sometidas a trata, al delito de trata de personas. Y uno de los afines es justamente el tráfico ilícito de migrantes. Así que dentro de los registros de personas víctimas de trata de personas está, por cierto, el registro de víctimas de trata de migrantes. Es un fenómeno en el Perú por el momento muy focalizado. eh, y más, sin duda, más son los peruanos que son sujetos pasivos que peruanos que son sujetos activos de este ilícito, ¿no? Lo que es más frecuente en nuestro país, como ya dije, es el tema de la migración irregular. Bueno, aquí viene la definición, que es básicamente la que también da nuestro artículo 303A y sus formas agravadas. Se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte, del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Esto de beneficio financiero u otro beneficio de orden material, sin duda que es una frase que se nos hace conocida. Y sin duda, ¿por qué es conocida esta frase? Es por la modificación de la 32.138 que modificó la 32.108. La 32.108, como ustedes recordarán, definió crimen organizado o como uno de los elementos del crimen organizado el tema de la, el dominio de una escala de valor de una economía o de un mercado ilícito. Y se dijo que eso no estaba en Palermo, que por lo tanto era una exigencia que más bien excluía a una serie de organizaciones criminales que atormentan al país, y que fue un acto de consagrar la impunidad de parte de nuestro Congreso y por lo tanto la presión social llevó a que se cambiara. Y se cambió porque ya no dice el tipo penal actual de organización criminal, no dice ya esto del dominio de una cadena de valor de un mercado de economía ilícita, sino dice que se hace con el fin de obtener un beneficio económico u otro beneficio de orden material, ¿no? Entonces, dentro de esa nueva nomenclatura es que seguramente la frase nos es conocida, nos suena conocida. Bien, em,
Hay que hacer una eh, distinción, por lo menos yo la estoy haciendo, sobre el tema de la explotación. Creo que la explotación debe ser característica del tráfico ilícito de migrantes, o sea, el obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material no radica en el tema de la eh, explotación, si no radica en la explotación, entonces estaríamos hablando tal vez de una migración irregular asistida. No es, por cierto, la opción. Vamos a ver una tabla que he preparado al respecto, pero esa tabla no va, digamos, conforme con lo que ha consagrado el tráfico ilícito de migrantes. Este es preocupante y genera problemas a nivel internacional, no por el ingreso irregular, sino por la explotación, ¿no? Entonces, creo, y es una propuesta, que debería centrarse en la explotación, no en el beneficio. Vamos a hacer la distinción un poco más adelante. Eh, Luego se dice, estamos transcribiendo literalmente el artículo 3 del protocolo, que por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios, ¿no? Establecidos pues, por las normas migratorias. También se dice que uno de los elementos es el documento de identidad o de viaje falso, básicamente el pasaporte, y hay una gran cantidad de palabras o partes o artículos de del protocolo que se refieren a la migración por vía marítima, por buque, ¿no? Entonces hace una definición de esto del buque. Bueno, sobre el documento que sirve para hacer la migración ilegal, se dice que es el elaborado, expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje de identidad en nombre de un Estado, o expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción o cualquier otra forma ilegal, y el utilizado por una persona que no sea su titular legítimo, ¿no? Entonces, esos son supuestos diferentes, ¿no? Documento falso, documento de identidad falso, documento de viaje falso, no es solamente el primer supuesto, ¿no? El que va en números romanos minúscula uno, ¿no? El número uno en romanos minúscula de el documento hecho de manera espuria, ¿no? No hecho por el Estado, en este caso por la Dirección General de Migraciones del Perú, sino hecho por alguien, pues, en la zángaro, ¿no? Eh, no solamente ese es el documento falso, ¿no? Puede ser un documento auténtico, es decir, en el caso del Perú, expedido por la Dirección General de Migraciones, no es en ese sentido un formato falsificado, es realmente un pasaporte dado por la Dirección General de Migraciones. Las firmas, los sellos, etcétera, son auténticos. Los códigos que se imprimen, los códigos QR, los códigos de barras, los controles biométricos que se han puesto ahí, son realmente puestos por la Dirección General de Migraciones en ese documento. Pero esto es lo que se llama, el número 2 en romanos minúscula, es lo que se llama el documento mendaz. O sea, el documento dice una mentira, ¿no? Sería, por ejemplo, el caso de que se inscriba un pasaporte peruano de un niño que realmente nació en Bolivia, ¿no? Este niño, supongan ustedes, ha sido secuestrado en Bolivia, se lo ha ingresado al Perú y una pareja peruana inscribe al niño como su hijo biológico. Entonces consiguen primero generar una partida de nacimiento y luego con esa partida de nacimiento generan un pasaporte para ese niño. Entonces, ese pasaporte es auténtico, ¿no? O sea, es un verdadero pasaporte realmente emitido por la Dirección General de Migraciones, pero obviamente el nombre, eh,
el lugar de nacimiento que se está poniendo ahí, que realmente lo ha puesto un funcionario de migraciones al momento de llenar el pasaporte, no corresponde con la realidad. Ese niño realmente no se llama como queda escrito ahí, realmente no ha nacido en el Perú como dice el pasaporte. Sus padres no son las personas que dice el pasaporte, y así que aunque el documento haya sido realmente emitido por migraciones, estaría en el supuesto 2 y sería un documento falso. Técnicamente, para nuestro derecho penal nacional, esto sería una falsedad ideológica, ¿no es cierto? No, no sería una falsedad documental del 427 del Código Penal, sino que sería una falsedad ideológica del 428. Em, entonces estaríamos en un supuesto distinto, pero la convención y el protocolo no quieren entrar en esa distinción y se trata todo bajo el supuesto de documento falso, ¿no? Muy bien. Y el tercero es una situación, digamos, un poco más antigua en la historia, o sea, que se ha usado históricamente de esa forma y consiste en que un documento totalmente legítimo de una persona pueda ser utilizado por una persona diferente. Entonces, el documento no es que haya sido hecho en Azángaro, inciso uno en romanos minúscula, no es que se haya generado mediante falsedad ideológica, es decir, que los ciudadanos o el ciudadano que genera el pasaporte, que le solicita migraciones el pasaporte, le ha dado datos falsos para generar dicho pasaporte. No se trata de eso, el documento es auténtico, se emitió a favor de Juan Pérez. Juan Pérez existe, los datos de identidad que se ponen en el pasaporte como los datos de Juan Pérez son realmente los de Juan Pérez, solamente que no los usa Juan Pérez, ¿no? Ese pasaporte es usado por Pedro Martínez, por así decirlo. Em, Muy bien. ¿Cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo puede ello suceder? Esto puede suceder debido a que, a pesar de que hay controles biométricos, si los controles biométricos suponen, por ejemplo, una huella digital, que es lo usual, no es la forma exclusiva de ese control biométrico. Hay otras, por ejemplo, control de pupilas. Eso, por ejemplo, hasta ahora ha sido un poco difícil de imitar, por no decir imposible, pero si se trata de huellas digitales, hay un código que está oculto en el pasaporte y este código, normalmente QR, revela a las autoridades migratorias del país donde uno quiere ingresar cuál es la configuración de las huellas digitales de la persona. Bueno, en una, eh, Sofía, sí, también, no solamente certificado de nacimiento, también DNI. Y ¿cómo se puede esto lograr? Bueno, seguramente ustedes habrán visto la película colombiana con Zoe Saldaña y habrán visto ahí algo que no es solamente de una película hollywoodense, ¿no? La película colombiana que es más o menos frecuente en la televisión por cable. No sé en qué aplicativo de streaming lo estén pasando, pero seguramente debe estar, no sé, pues en Prime o en HBO, no sé, eh, en Netflix. Ella sustituye el nombre de una persona para quedar presa 24 horas en una cárcel norteamericana y cuando le toman sus huellas, entonces esta persona le toman sus huellas realmente, o sea, sacan impresiones, pero no son sus huellas. Esta persona lo que ha hecho es imprimir en una impresora 3D las huellas de la persona a la cual está suplantando y una vez que las ha impreso en látex, se las pega a la yema de los dedos, ¿no? Entonces,
Le piden huellas de cualquiera de sus 10 dedos y cualquiera que sea la huella que ponga va a salir las huellas de la otra persona. Esto no es un tema de ciencia ficción. De hecho, el grupo Orellana o la mafia orellana ha logrado quitarle a los seres humanos, varios seres humanos del Perú, sus propiedades inmobiliarias con eso, con ese truco. Se saca un DNI en Azángaro, falso por supuesto, en que se dice que Juan Pérez es el dueño de la casa. Bueno, sí, realmente Juan Pérez es el dueño de la casa, entonces se saca un DNI falso de Juan Pérez, en que va Pedro Martínez haciéndose pasar por Juan Pérez, con un DNI que, eh, digamos, es falso, pero el tema es que obviamente en la notaría no le van a pedir solamente su DNI, van a pedir que pase control biométrico, ¿no? Entonces ya realmente ha pasado eso en Perú, ¿no? No en Hollywood. Las personas llevan impresas en sus huellas, perdón, en sus dedos, las huellas digitales de otra persona. Entonces, cuando les piden poner las huellas, entonces sale la, la identidad de la otra persona, ¿no? De Juan Pérez, como que Juan Pérez está vendiendo su casa. Entonces, Juan Pérez se entera cuando 7 transferencias después, el séptimo comprador quiere hacer un desalojo, ¿no? Y ahí descubre este señor que hace un año ya no es propietario en registros públicos de ese bien. Entonces, eso ya ha pasado, digamos, en nuestro país. Entonces, claro, si alguien dijera eso es imposible porque si, no solamente la persona tiene que mostrar el pasaporte, ¿no? Estoy hablando del inciso tercero en Romanos minúscula, ¿no? Que uso el pasaporte de otro ser humano. Entonces, ¿cómo me puedo simplemente tomando el pasaporte y aprovechando que en la foto más o menos nos parecemos, cómo puedo hacer creer que soy la otra persona, ¿no? Eso sería imposible. Bueno, no, si uso esta metodología, que repito, ya se ha usado en el Perú, sí puedo, si me toman las huellas digitales, sí puedo pasar por la otra persona, ¿no? Bueno, hay una fijación, como dije, y varios artículos de protocolo se fijan. eh, una pregunta muy interesante de Odalis. Se trata de hacer un pequeño soborno. Yo me acuerdo antiguamente, muy probablemente antes de que ninguno de ustedes naciera, cuando RENIEC empezó a existir, eran las épocas de la libreta electoral electrónica, algo que no creo que ustedes, bueno, doy por descontado, ustedes no han visto ni en foto la libreta electoral hecha a mano, ¿no? Em, entonces, la libreta electoral hecha a mano era media hoja transversal de A4 o de cartulina. O sea, imagínense una hoja de papel cortada pero en horizontal, no en vertical. Ya, y el resultado dividido en tres, ¿no? Y bueno, esa cosa era llenada a lapicero. Y para poner la foto le pedían que uno fuera a un estudio fotográfico, se sacara fotos y que uno llevara la foto, ¿no? Y esa foto era pegada con baba, y ponía un sello ahí, ya. Era una época, por ejemplo, en los 80 en que ya existían photochecks, ¿no es cierto? Entonces, Eric nos está recordando de su abuelo y de su padre que tenían pues la libreta electoral de 3 cuerpos, ¿no? Esa era llenada a lapicero y que repito, la foto la pegaban con baba y ponían un sello ahí encima. En esas épocas, o las últimas épocas en que existía esta cosa, ya había, repito, photochecks, entonces era increíble. Mi centro de trabajo me identificaba mejor que el Estado peruano, ¿no? Que, repito, se agarraba un lapicero azul Bic de Sol 20 para escribir a mano el nombre, los datos, mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi fecha de nacimiento y todo lo demás. Entonces, Ricardo habla pues de la de 7 dígitos, no como ahora que tiene 8. También podría ser clara de huevo. Y bueno, cuando nace RENIEC, RENIEC hace un traslado de toda esta información. Antes todo era una sola entidad, ¿no es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC,
y la Oficina de Procesos Electorales era una sola entidad que se llamaba Jurado Nacional de Elecciones. Así que las identidades de los peruanos adultos, porque no había DNIs de niños ni libretas electorales de niños, se llevaban en una cosa que se llama el registro electoral. Entonces, el registro electoral pasa a una nueva entidad que se creó con la Constitución del 93, que se llama RENIEC, que ya no se encarga del proceso electoral, ni se trata de hacer justicia electoral, solo se trata de llevar el registro de los peruanos. Y en las primeras épocas, cuando los que tenían acceso a la base de datos de RENIEC sacaban la impresa, ¿no? Sacaban todos los datos del ciudadano, incluidas sus 10 huellas. O sea, uno tenía acceso a toda la ficha, salía la firma de la persona, la huella digital, las 10 huellas digitales de la persona, y tan sencillo como eso. Ahora esto se ha limitado, ¿no? Justamente para evitar este tipo de temas, no sale ya la firma y no salen las huellas, ¿no? Pero por un módico precio uno puede conseguir, dicen las malas lenguas que hay dos fuentes, vaya uno a saber cuál será la verdad. Uno es sobornar a algún funcionario RENIEC para que me dé la ficha completa, ¿no? Y dice la leyenda que no cuesta muy caro. eh, por el precio de un menú, uno puede obtener la ficha completa de una persona con las 10 huellas. Y la otra dice que es en Wilson, ¿no? En la calle Wilson en Lima, en la avenida Wilson en Lima, uno puede comprar un disco compacto donde está toda la base de datos de RENIEC. ¿Cómo será? Claro, Sofía, eso es lo que se llama la impresión pelmatoscópica. Eso de las huellas de las manos y de los pies de los niños, ¿no? Esas son las impresiones pelmatoscópicas. Muy bien, entonces una vez que yo tengo las huellas de los 10 dedos del ser humano, solamente tengo que tomar esos gráficos, ¿no? Capturas de pantalla de los 10 gráficos, y obviamente tengo que contar con una impresora 3D, ¿no? Entonces la impresora 3D debe ser programada para que imprima no sobre cuerpos de plástico, sino solamente sobre películas ¿no? Delgadísimas, yo sé, ¿no? De látex. Entonces lo que hace la impresora 3D es imprimir en bajo relieve las 10 huellas, ¿no? Entonces una vez que están impresas, lo que agarro es mi tijera, ¿no es cierto? Corto y me las pego, ¿no es cierto? Y ya está, listo el pollo. Por supuesto, he ido a Zángaro y me he sacado una libreta electoral falsa con el nombre del dueño del inmueble. Entonces ya está, listo. Puedo ir a la notaría y en la notaría voy a decir que yo soy el propietario de tal inmueble y se lo estoy vendiendo a Pepito Martínez, ¿no es cierto? Entonces, Pepito Martínez compra el bien, Pepito Martínez se lo transfiere a Juana la Loca, Juana la Loca se lo transfiere a Felipe el Hechizado, y Felipe el Hechizado se lo vende a un cuarto ciudadano, ¿no? Entonces el cuarto ciudadano dice, bueno, esta es mi casa, y empieza a tomar posesión, y como ve que yo estoy ahí, bueno, me hace un juicio de desalojo, ¿no? Y ahí yo descubro recién que hace un año la casa ya no es mía, y recién me entero. Bueno, entonces, esa es la forma de hacerlo. Por favor, no lo hagan, solamente lo he contado en vía ilustrativa, ¿no? La firma, la verdad, Juliana, es lo que se llama, lo que usualmente se utiliza es la llamada firma servil, ¿no? La firma servil es como en la ficha completa, si sale la firma de la persona, tratar de imitarla. Y si trato de imitarla, la verdad, pues que nadie en la notaría es un experto grafotécnico, ¿no? Entonces nadie va a decir, oye, un momentito, ¿no? Y el trazo descendente aquí es ascendente acá, y no, no. O sea, realmente se ve, digamos, a ojo de buen cubero que la firma más o menos luzca parecida. Y esto, repito, se hace con lo que se llama la firma servil, ¿no? Que es tener hojas de papel en blanco, tener la firma al costado y tratar de imitarla y tratar de imitarla
bueno, la vez número 50 que trato de imitarla ya obviamente me sale muy parecida. No parecida como para que un perito grafotécnico sea engañado. Obviamente un perito grafotécnico va a decir, no, esta no es la firma del ciudadano. Pero repito, pues los que trabajan en la notaría, incluido el notario, no son peritos grafotécnicos. Así que, no, Sofía, los notarios trabajan con firma verosímilmente parecida. Entonces, eh, digamos, me acuerdo mucho, había un superintendente de la SBS que hace muchos años tenía un garabato de firma que ocupaba virtualmente el alto de media página. Un garabato así, no, no se distinguía absolutamente ninguna letra, ¿no? El tipo tenía un apellido alemán, hacía unos garabatos bastante ampulosos y obviamente si yo hago el nombre, pongo escribo pues en cursiva el apellido del señor y hago una redondelita alrededor, es notorio pues que ese garabato hecho con, como los zigzags de un sismógrafo, ¿no es cierto? Algo parecido. No se parece en nada pues a que si yo escribo el apellido alemán y hago un bucle encima, ¿no? Eso no se parece bajo ningún punto de vista. Pero repito, nadie va a ser tan burdo de hacer pues una firma obscenamente diferente, ¿no? La persona va a tratar de imitar, eso repito, eso se llama copia servil, imitación servil, va a ser una imitación servil de la firma, y si uno no es experto grafotécnico, uno dice, bueno, sí, ¿no? Yo veo que se parecen. Y ya está, listo el pollo, ya la calle no es mía. Bueno, entonces igual el tema de la huella se puede usar si es que hay controles biométricos y si es que los controles biométricos consisten en la huella digital. Si consiste en la huella digital, sí, ¿no? Es más o menos fácil burlarla con esta metodología que les he dado. Si hay otros controles biométricos, otros pasaportes de otros países, como es el tema de que, ¿qué cosa hay en el QR? En el QR hay, o en el código de barras, ¿qué cosa es lo que hay? Está, digamos, un poco el diseño de mis pupilas y mi iris. Entonces, ahí sí, pues, ¿no es cierto? Nada me vale ponerme en los dedos las huellas de la persona, porque lo que van a medir no son las huellas, es, ¿no es cierto?, el diseño de la pupila y el iris, y eso sí, dicen los científicos, es inimitable, ¿no? No hay dos seres humanos que tengan pupila e iris iguales, pero no es, digamos, un poco la constante, ¿no? Eh, no, lo que pide el IDA, un notario que se respeta, es que mi firma sea idéntica a mi DNI. Yo puedo tener una firma, no sé, pues si soy docente, mis actas de notas las puedo firmar de una manera. Si soy un artista de rock o de rap, los autógrafos los puedo firmar de otra manera. Si publico en un blog y cada uno de mis artículos lleva una firma manuscrita que se captura, ¿no? Es una captura de pantalla. Yo puedo decidir que esa firma que pongo en mis artículos del blog sean diferentes a lo que está en mi DNI, ¿no? Para esos efectos, ¿no? De los autógrafos que firme, etcétera, no estoy obligado a hacerlo igual a mi DNI, pero un notario sí va a exigir eso, ¿no es cierto? Am, a ver, ¿cómo se desarrollaría la flagrancia del delito de tráfico ilícito de migrantes como facilitación del tráfico irregular? También, ¿no? O sea, repito, hay diversos, Samuel, diversos controles biométricos, tipo de sangre, todavía no se llega, por lo menos no está todavía asible, el tema del ADN, ¿no? Que ya sería pues el patrón insuperable, ¿no? Aunque podría engañarse incluso el ADN dependiendo de dónde tome yo el ADN, ¿no? Entonces, si me van a sacar un pedacito de cabello, por ejemplo, sí podría eventualmente hacerme una peluca, por ejemplo, con el cabello de la persona suplantada. Entonces, claro, cuando me corten un pedacito de cabello, va a salir el ADN de la persona a la que estoy suplantando. Ahora, si el ADN lo van a tomármelo de mi saliva,
ya pues es un poco más difícil, ¿no? Por así decirlo. Bien, vamos a contestar la pregunta de Jack. ¿Cómo se desarrollaría la flagrancia del delito de tráfico de migrantes como facilitación del tránsito irregular? Pero vamos con calma. Bien, eh, ¿por qué hay una fijación con el tema del buque? Porque esa migración es mucho más durable en el tiempo. O sea, el viaje en barco dura usualmente, ¿no? Mucho más tiempo y por lo tanto hay ocasión para que haya intervención del tráfico de migrantes por parte de una autoridad acuciosa. Uno puede interceptar un barco, puede obligarlo con su marina de guerra a que se detenga y uno puede inspeccionar el barco. Es mucho más inorgánico hacerlo por tierra. Normalmente lo que se hace por tierra son patrullas que van por caminos muy tortuosos y cuando intervienen las autoridades, un poco la pregunta es, échate tú a probar que todas estas personas eran parte de un grupo. Ellas podrían decir, y usualmente dicen eso, yo no lo conozco a él, ¿no? O sea, bueno, esta es una ruta habitual para cruzar la frontera, así que bueno, yo vine con mi familia a cruzar la frontera por esta zona, y bueno, da la casualidad que el señor de ahí también pues iba a cruzar, pero yo no soy parte de él, yo no lo conozco, no somos parte del mismo grupo, ¿no? Entonces, en términos prácticos, aunque es materialmente posible intervenir, cortar, digamos, una caravana, un convoy de personas que van por tierra, probar que todas estas personas están yendo bajo la conducción de alguien es mucho más difícil. En cambio, en avión virtualmente es imposible, ¿no? No hay manera, pues, de parar un avión que está en pleno transcurso de su viaje en el aire, pararlo ahí en el aire, que se quede detenido para que entren, pues, autoridades policiales o militares a ver quién está dentro. Em, entonces, donde sí es mucho más frecuente, porque repito, el viaje dura más tiempo, es en buque, ¿no? Entonces, y se suelen intervenir buques, o sea, embarcaciones en general, que contienen varios de estos migrantes, ¿no? Entonces hay toda una regulación al protocolo, cómo se interviene, qué obligaciones tienen los estados que intervienen respecto de ello. Em, bueno, entonces hay David Carrasco, esto suele ser la tendencia interna trascendente, ¿no? El acto de hacer ingresar, ¿no es cierto? Es el acto, pero digamos, los expertos en esta forma criminal señalan que su característica es la explotación. Vamos a hacer una diferencia, me gustaría leer luego las opiniones de ustedes, ¿no? Respecto de este tema. Ahora, la pregunta interesante que ha hecho Jack es el tema de flagrancia. La flagrancia supone que las personas son captadas en el mismo momento en que están haciendo el cruce de fronteras. Para esto hay que analizar también la posibilidad de una tentativa. Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un barco, perdón, un avión que tiene que hacer un aterrizaje forzoso? Imagínense ustedes. O sea, sale un conjunto de peruanos que son víctimas de tráfico ilícito de migrantes y parten de Pucallpa, ¿no? Entonces parten de Pucallpa y la idea es llevar a estas personas a Colombia. Entonces parte un avión cuya meta es ir hasta el río Caquetá, en suelo colombiano, y ahí hay un aeródromo clandestino donde van a aterrizar estos migrantes y bueno, ahí ellos
van a ir a los destinos que ya tienen marcados dentro del suelo colombiano. Pero ¿qué resulta? Resulta que hay un desperfecto. Y antes de Caballo Cocha, o cerca de Caballo Cocha, pero más al este, el avión tiene que hacer un aterrizaje forzoso. Entonces cabe la pregunta de si eso es tentativa de tráfico ilícito de migrantes. Supongo que ustedes, eh, bueno, respondiendo brevemente a la pregunta de José, se habla, incluso se puede cometer esto con una sola persona. Es factible hacer el tráfico ilícito de migrantes con una sola persona, pero la experiencia nos habla de que esto nunca se hace con una sola persona, esto usualmente se hace con varias. Solamente hay, incluso en una invención que ha sido una invención peruana, es una creación peruana, incluso en ella no se suele trabajar con una sola persona. Uno podría decir que por las características de esta modalidad peruana, podría ser realizada con una, pero tampoco suele esto suceder. Ahora les voy a narrar de qué se trata. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo de que aquí habría habido, claro, si la investigación demuestra que la persona eh, o las personas que iban viajando ahí estaban destinadas a una migración en modo de tráfico ilícito, eh, creo que todos concordaremos que ya había una tentativa, ¿no? A ver, les agradecería si escribieran en el chat. Si esto es así, en el acto de cruzar la frontera, si es avión, no, todavía no se habría consumado el delito se estaría todavía ejecutando. Por tierra sí, bastaría que las personas crucen por tierra y ya estaría consumado el delito, estaría en flagrancia. Pero por aire no, por aire tendría que aterrizar el avión, ¿no? Estar en el espacio aéreo no se entiende propiamente, aunque ya se cruzó la frontera y ya se está en aires de otro estado, no se suele considerar eso como que ya se consumó el delito de tráfico ilícito de migrantes, sino cuando aterriza el avión, ¿no? Eh, entonces, este sería el momento de la flagrancia, ¿no? Por lo menos la flagrancia a nivel internacional, no la flagrancia tal como la hemos definido nosotros en el 258, ¿no? Como ustedes saben, en el 258 del Código Procesal Penal peruano hay cuatro incisos, ¿no? Los incisos 3 y 4 no son flagrancia, pero ni en Saturno, ¿no es cierto? Eso no es flagrancia bajo ningún punto de vista. No hay manera de sostener que eso sea flagrancia. Y obviamente, si a nivel internacional quisiéramos hacer valer eso como flagrancia, bueno, solo recibiríamos burla. Hay habido una acción bastante torpe en querer, eh, en querer definir estas cosas como flagrancia. Lo que ha querido hacer la policía en 2007, que es la primera vez que se introdujeron estas nociones ampliadas de flagrancia, lo que ha querido hacer es generar una potestad de ser detenido por decisión policial, ¿no? O sea que la autoridad policial decida, queda usted detenido, como vemos en las películas, ¿no es cierto? Queda usted detenido. Y ahí, en lo que vemos en las películas, en las series de queda usted detenido, quien está tomando la decisión que esa persona pase a estar detenida es la policía. De hecho, también vemos, es frecuente en series y películas que se haga la pregunta de la pregunta que hace el que ha sido conducido a la comisaría o el abogado que ha sido que la persona que ha sido conducida a la comisaría. Bueno, ¿van a detener a mi cliente o no? Porque si no nos vamos, ¿no? Y eso se ha visto en un montón de series y películas. Ya, y obviamente, ¿qué significa esta pregunta, no? Bueno, ¿estamos detenidos o no? ¿O estoy detenido o no? ¿O mi cliente está detenido o no? Eso significa que quien toma la decisión
de detener es la policía, ¿no? Entonces, en Perú era así hasta 1979. La Constitución de 1933 autorizaba que había tres supuestos para detener a un ser humano. Uno era por mandamiento escrito y motivado del juez, otro era flagrancia y el otro era mandamiento escrito y motivado de la autoridad encargada del orden interno, o sea, de la policía. ¿Por qué la Constitución del 33 usó la expresión autoridad encargada del orden interno y no de la policía? Bueno, porque en esa época no había la Policía Nacional del Perú. En ese momento había tres policías, tres instituciones policiales. Entonces, cualquiera de estas tres, pues, ¿no? Podía dar la orden de detención. Eso se llamaba requisitoria policial, ¿no? Requisitoria policial. Bueno, entonces lo que ha querido establecer la Policía Nacional, la Asesoría Jurídica de la Policía en 2007, luego esto se derogó en 2009 y volvió el 2011 y ya no se retiró, sigue hasta ahora en nuestro ordenamiento procesal, es la potestad policial de detener, ¿no? Entonces deberían haber sido más sinceros, más francos y proponer que se reforme la Constitución para que, como en la Constitución del 33, vuelva a haber tres supuestos de detención policial. Algo de esto tocaré en mi próxima clase acá en Udiápolis, que justo se trata del rol de la Policía Nacional en la investigación, ¿no? Bueno, entonces, no tendríamos mucha suerte, aparte de recibir burlas, si es que quisiéramos decir que flagrancia fue lo que dice el 258, inciso 3, inciso 4. Vuelvo a decir eso, ni en Urano eso es flagrancia. Ningún país civilizado del mundo considera eso flagrancia, ¿no? Pero bueno, entonces tendríamos que trabajar con las nociones de los incisos uno y 2, que sí son universales, ¿no? La flagrancia y la cuasi flagrancia son universalmente reconocidos como supuestos de flagrancia. Entonces, muy probablemente los códigos de los países con los cuales cooperemos para hacer la persecución del tráfico ilícito de migrantes sí trabajen sobre los incisos uno y 2 del 258 peruano como supuestos de flagrancia. Em, entonces, sí, habría allí una ocasión para eh, que se cometa un delito de tráfico ilícito de migrantes y ese tráfico ilícito de migrantes eh, podría dar motivo a un tránsito irregular, pero tránsito, como su nombre lo indica, nos habla de un ingreso temporal, ¿no? Esa es una noción universal del derecho internacional, de que tránsito significa pasar por el territorio de un Estado rumbo a otro. Esto se puede hacer a nivel aéreo, si es que el avión, si vamos, por ejemplo, a Argentina, ¿no es cierto? Vamos a estar de tránsito por los aires territoriales, aires soberanos de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Dado que no hay frontera entre Perú y Argentina. Entonces, un vuelo que pase por ahí necesariamente no tiene que pasar por los aires bolivianos, ¿no? Eso es tránsito aéreo. No hay mayor regulación, aunque sí hay una potestad soberana del Estado de no permitir ciertos tránsitos, ¿ah? Eso sí, ya ha pasado, ha habido incidentes internacionales en que, por ejemplo, un mandatario que era ingrato para cierto país ha dicho, no, no, señor, usted va a tener que dar la vuelta por otra parte para ir a tal otro país, usted no va a pasar por por mis aires nacionales, porque yo no quiero, yo soy soberano sobre los aires. Entonces, por tierra definitivamente es mucho más asible, mucho más atrapable, si ustedes quieren, una situación de tránsito, ¿no? Lo que sucede es que tenemos, Walter, no, definitivamente no, Walter. Eso ya está consumado el delito.
Bueno, ya está consumada la acción de ingreso ilegal, entonces no podría ser lo que se define como facilitar la entrada. No se ha facilitado la entrada la han hecho los migrantes por sus propios medios y lo que ha hecho esta persona que transporta es un hecho posterior, ¿no es cierto? Em, sí, es otra forma, ¿no? Pero no se llama tráfico ilícito de migrantes, ¿no? O sea, está dentro del grupo, pero no es propiamente un delito de esa naturaleza, ¿no? Vamos a ver eso con un poquito más de calma. ¿Qué tal, José Luis? Entonces, sí, podríamos, si hay una intervención de personas en tránsito, eh, podría haber un tema de capturar en flagrancia personas que están siendo sometidas, siendo víctimas de tráfico ilícito de migrantes, pero que estaban en una situación de tránsito irregular. Eso mucho tiene que ver con la documentación, ¿no? Mucho tiene que ver con la documentación. Si la documentación es falsa para el país de destino, bueno, obviamente no habría motivos para decir que la documentación sí va a ser auténtica para efectos de un país de tránsito. Muy bien, entonces, a ver, David Carrasco dice, considerando lo obligatorio que se indica el ingreso de una persona al territorio en forma ilegal, hay diferencia con la persona de ingreso irregular. Sí, vamos a tratar el ingreso irregular después. Ya, sí, 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 vamos a tratar ese tema. Bien, entonces, creo que, a ver, ¿dónde estábamos? Sí, bueno, por eso es que hay una fijación, como dije, en el tema de los eh, eh, buques, ¿no? Porque, repito, normalmente la persona pasa más tiempo ahí y es mucho más fácil su intervención. Y si todos están en un solo buque, en una sola nave eh, marítima, ya no puedo decir con lo que puedo decir en tierra, ¿no? No, bueno, resulta que no lo conozco, ¿no? O sea, yo vine en un grupo aparte o yo no soy parte de este grupo, en fin, ya es virtualmente imposible negar ello. Y hay incluso medidas de protección especiales para este tema. Muy bien. El tema de delincuencia transnacional. Bueno, como yo les había comentado, había habido en los días recientes un abogado que en una audiencia ha llegado a decir pues que era un error tratar de aplicar la Convención de Palermo para interpretar nuestro tipo penal de organización criminal porque Palermo es de la criminalidad transnacional. Habíamos dicho, pero más allá de eso, el tema es que eh, se, eh, eh, hay una obligación de cada estado que ha suscrito Palermo de consagrar esos delitos que Palermo se preocupa de sancionar a nivel transnacional, ponerlo dentro de su normativa nacional, ¿cierto? Entonces, sí, pero en ese sentido, hay un tema de especial, digamos, transnacionalidad en el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Miren, el artículo 3 de la Convención de Palermo, ya esto era lo que este abogado remarcaba en la audiencia, se debe cometer el delito en más de un estado, se comete dentro de un solo estado, pero parte sustancial de su preparación se hizo en otro estado, se comete dentro de un solo estado, pero entrar en la participación en un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado, o se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. Eh, Ahora, por definición, el tráfico ilícito de migrantes supone el cruce de fronteras, ¿no? Por eso hablábamos de eh, facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, así que ahí, por definición, la persona, la víctima estaba primero en un lugar y ahora está en otro estado, ¿no? En otro suelo nacional,
y por esa razón esto es transnacional por definición, ¿no? No así el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos no necesariamente es transnacional, se puede cometer exclusivamente dentro de un solo territorio nacional. Bien, pero por definición, eh, el tráfico de migrantes supone ese tema. Muy bien, un poco acercándonos a una pregunta que se ha hecho de manera recurrente, la diferencia entre tráfico ilícito de migrantes y migración irregular, quería establecer una frontera, proponer una frontera de diferenciación. La migración irregular no está reconocida ni en Palermo ni en el protocolo, por si acaso. Entonces, aquí se trata de hacer una propuesta de diferenciación. Antes de esto, José Luis Chamaya hace una acotación, no quería dejarlo de ver, sobre la llamada zona internacional, a propósito del tema de los buques. Eh, mucho cuidado con esto, ¿no? En Perú es uno de los protagonistas de una vieja controversia. ¿Cuál es esta controversia? Como sabemos, en 1948, un prohombre del derecho de peruano, ¿no? Un prócer del derecho en el Perú, José Luis Bustamante y Rivero, fue presidente constitucional de la República, propuso una tesis que fue suscrita por dos países que sí podían hacer esa postulación por su ubicación, por su geografía. De hecho, había un país más que podía haber hecho esa misma suscripción, pero ese país más tiene costa pacífica y costa atlántica o caribeña. Ese país es Colombia. Entonces, Colombia no tenía ningún problema de haber suscrito esta tesis creada por José Luis Bustamante y Rivero en 1948, de no ser porque también tenía costas en el Caribe y ahí no se puede aplicar eso. Esa tesis no prosperó en muchos lugares y sobre todo no fue de acogida en el primer mundo porque normalmente los países del primer mundo, salvo tal vez Estados Unidos, los países de Europa, por ejemplo, no podrían aplicar esa tesis porque no tienen el espacio marítimo suficiente para eso. Es la tesis de las 200 millas. Em, ¿Por qué 200 millas? Bueno, en el caso de nuestro mar Pacífico, el Océano Pacífico frente a nosotros, es que 200 millas es más o menos el ancho que tiene la corriente de Humboldt, con toda la riqueza ictiológica que tiene. Entonces, don José Luis Bustamante y Rivero propuso y Chile y Ecuador aceptaron esa tesis y se suscribieron tratados en ese sentido. Declarar que de su costa 200 millas mar adentro, eso era parte de su territorio, mar territorial. Y bueno, Perú y Ecuador y Chile tuvieron esa, esa tesis, ¿no es cierto? Repito, imagínense ustedes simplemente el Mar Caribe, que es un fragmento del Océano Atlántico, y ahí no se podría hacer eso, pues, ¿no? El Mar Caribe tiene una forma de C, y obviamente los estados que están ahí están tan cercanos y los perfiles de sus costas están configurados de tal manera que si cualquiera de ellos quisiera proyectar 200 millas de mar desde sus costas, no solo ingresarían en el mar territorial de otro país, sino incluso ingresarían dentro del territorio de otro país. Entonces no podría funcionar ello. Muy bien, frente a eso, frente a esa tesis muy antigua de los 200 millas de mar territorial, se hizo ya en años recientes la llamada Convención del Mar. La Convención del Mar ha establecido una diferencia.
Dice que el mar territorial solamente es 12 millas, pero que la diferencia entre la milla 12 y la milla 200 en aquellos estados que no choquen, digamos, con el mar territorial o con el territorio de otro estado, eh, eh, la diferencia, hasta la milla 200 era zona de explotación económica exclusiva. Entonces, si Perú suscribiera la Convención del Mar, que ha sido una negativa, digamos, controversial en el Perú, ¿no es cierto? Ha habido intentos de freír vivo a aquel que dijera que había que suscribir la Convención del Mar por traidor a la patria. Bueno, si se suscribía, entonces el Perú iba a declarar mi mar territorial solamente es 12 millas, ¿no? Y de la milla 13 a la milla 200, zona de explotación económica exclusiva. O sea, solo el Perú y barcos peruanos podían pescar en esa zona, ¿no? Muy bien. La respuesta frente a ello ha sido que al Perú le convenía suscribir este tratado porque de otra manera no iba a tener apoyo internacional. Entonces, imagínense usted, pues no sé, solamente es un ejemplo, ¿ah? No estoy diciendo, no estoy mencionando ningún país porque realmente vayamos a tener conflicto con ese país, sino como una vía ilustrativa, ¿no? Imagínense ustedes que vengan em, barcos de Birmania y se pongan sinvergüenzas a pescar dentro de las 200 millas. Entonces, obviamente, la Marina de Guerra les dirá a estos barcos, por favor, retírense. Ustedes están dentro de suelo, o bueno, no suelo, territorio peruano. Y bueno, ¿qué cosa nos diría esta flota birmana con la Marina de Guerra birmana detrás? Tú no has suscrito a la Convención del Mar. Como tú no has suscrito a la Convención del Mar, esta zona no es de explotación económica exclusiva para ti. Eso es solo para los estados que han suscrito a la Convención del Mar. Y tú no la has suscrito. Entonces, como tú no eres suscriptor de la Convención del Mar, para ti, Perú, esta zona, digamos, la milla 188, no es una zona donde solo barcos peruanos pueden pescar. Por lo tanto, yo puedo venir acá y pescar aquí. Y si no te gusta, a ver, sácame pues. Supongamos que la marina birmana sea mucho más poderosa que la marina peruana. Entonces, ahí viene pues el gran reto, ¿no? A ver, sácame pues, sácame pues. En cambio, se supone que si somos parte de la Convención del Mar, si viniera pues una potencia militarmente más fuerte que el Perú a poner sus barcos de pesca en nuestra zona de explotación económica exclusiva y se pretendieran hacer pesca sin permiso de las autoridades peruanas, entonces, en ese caso, Perú podría recurrir a mecanismos internacionales para que se sancione a esa potencia que quiere salirse con la suya. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Traigo a colación esto porque eh, hay tráfico de migrantes y hay situación de tránsito en alguien que esté pasando por barco, digamos de Chile rumbo a Colombia por nuestra milla 188, se podría decir que ese barco ha ingresado a territorio peruano. Según la Convención del Mar, la milla 188 serían aguas internacionales.
son zona de explotación económica exclusiva, lo cual quiere decir que actividades económicas de pesca, esas, esas, sí necesitan autorización peruana, pero pasar por ahí no, ¿no? Bueno, entonces dejo eso eh, planteado, ¿no es cierto? Para si alguien quisiera pronunciarse al respecto. Patricia, no, sí han avanzado, ya estábamos en la tabla, ya estamos aquí. He retrocedido para explicar lo que tenía que explicar. Así que sí, sí, hemos avanzado hasta aquí. Muy bien. Aquí entonces empezamos ¿qué tal, Juan Yandal? Entonces empezamos aquí a explicar un poco la diferencia. Repito, la noción de migración irregular eh, no existe ni en la Convención de Palermo ni en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Ambas cosas son ilegales. Alguien había hecho, disculpen, una pregunta sobre CSI Miami. Se vio en un capítulo que tenían chinas para hacer meretrices en contenedores. Sí, en contenedores, pero no normal, no usualmente, no es, digamos, muy frecuente por un tema de ventilación los contenedores, ¿no? Lo que se suele es traerlas en barcos hacinadas, eso sí, es más frecuente. Hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de muerte por asfixia si se las trajeran todas compactadas en un contenedor. Bueno, el tráfico ilícito de migrantes es ilegal, sí. La migración irregular es ilegal, sí. ¿Participan terceros? Bueno, obviamente en el tráfico ilícito de migrantes necesariamente tiene que haber terceros, que son los traficantes. En la migración irregular, no necesariamente, pero es frecuente. ¿Dónde vemos, por ejemplo, migración irregular? En la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay personas que ayudan al ingreso de migrantes, es mucho más frecuente. La migración masiva de ciertos países de Sudamérica, cuyos ciudadanos han viajado por toda Sudamérica huyendo de una situación económica y política muy complicada, no ha solido tener participación de terceros. Estas personas han venido con lo que tenían, se han juntado, han viajado masivamente, han cruzado la frontera de su país más cercano, Colombia. Una vez que estuvieron en suelo colombiano, básicamente por sus propios medios han buscado cómo llegar a la frontera con Ecuador, la frontera con Perú, y no es que haya habido terceros que los hayan estado preparando, alentando al respecto para eso, ¿no? No digo que esto sea universal, o sea, sí se han detectado algunos casos en que algunos de estos migrantes de este país sudamericano han venido con ayuda, patrocinio, orientación de estos terceros, ¿no? Es un acto delictivo, el tráfico ilícito de migrantes siempre es un acto delictivo para el tercero, el traficante, ¿no? Pero nunca para el migrante. La inmigración irregular puede ser delictiva, eventualmente puede serlo para el tercero o para el migrante, dependiendo un poco cómo se configura esta migración irregular. Migración irregular, concepto que vuelvo a decir, no está en la Convención de Palermo, no está en el protocolo, ¿no? Y que estamos un poco tomando desde de la experiencia criminalística, ¿no? Eh, claro, Eric nos da el caso de una... sí, sí, por eso puse a propósito, Andrés, un nombre de un país que no existe, ¿no? Porque no quiero mencionar, para que no se diga que estoy aludiendo o haciendo alusión a conflictividad con algún país realmente existente. Bueno, claro, la pesca irregular en territorio peruano, bueno, un poco grafica, Eric, lo que yo estaba diciendo, pues, ¿no? A ver, sácame, pues. A ver, sácame. Ya. Tú dices que no debo estar aquí, que no... A ver, sácame, pues. A ver, quiero verte. Bueno, ya ustedes imaginarán cómo se resolverá ese pequeño incidente, ¿no? No necesito, pero dar detalles.
Bien. Eh, el tercero busca el lucro siempre y necesariamente. En tráfico ilícito de migrantes, sí, porque si no, no es tráfico ilícito de migrantes. En la migración irregular, si es que hay un tercero, que ya hemos dicho que el tercero no necesariamente participa, hay lucro eventualmente, ¿ya? Pero si es así, es para su ingreso. No es que el tercero que ayuda al ingreso esté buscando hacer algo con el migrante. No es así. Es simplemente cobrarle por hacerlo entrar, ¿no? Esto lo vemos acaso un poco más claramente con la mayor parte de los supuestos agravados, ¿no? Por la mayor parte de los supuestos agravados creo que vamos a ver esta intención de explotación que hemos señalado em, en algunos momentos de nuestra exposición, ¿no? Entonces, aquí están los supuestos de agravación. Eh, una organización social, tutelar o empresarial que aprovecha esa condición de actividades para perpetrar este delito. Hay probabilidad de víctimas. La víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad o es incapaz. El hecho es cometido por dos o más personas. Y bueno, una relación de parentesco. Hay un segundo supuesto agravado, se produzca la muerte de la víctima, lesión grave o se ponga en peligro la vida, la seguridad de los migrantes afectados. Las condiciones de transporte ponen en grave peligro su integridad física o psíquica. La víctima es menor de 14 años o padece temporal o permanentemente alguna discapacidad y el agente es parte de una organización criminal. Bien, ese es un poco el marco de nuestro derecho nacional, ¿no? Nuestro derecho positivo nacional. Bien, para Palermo, perdón, para el protocolo complementario a Palermo, este lucro es parte del tráfico ilícito de migrantes. Pero vuelvo a decir, creo que hay una diferencia en el hecho de que el traficante busca algún provecho con el acto de migración. Ahora vamos a verlo esto con los delitos vinculados y en cambio eso no pasa con el tercero que lo hace a título oneroso, o sea, cobra por hacerte entrar. Eh, no necesariamente el tercero busca lucro, no necesariamente, por eso hemos puesto que eventualmente busca lucro. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay organizaciones de chicanos, o sea, de descendientes norteamericanos, descendientes de mexicanos, que buscan ayudar a personas a mexicanos, sobre todo, no a personas en general, sino a mexicanos en especial, para que ingresen al suelo norteamericano. Y estos grupos chicanos que dan este apoyo no lo hacen por motivos de lucro, ¿no? Eh, un, un reflejo hollywoodense, con todo lo que eso implica a nivel de Hollywood, o sea, no es pues real, pero sí se inspira en la realidad, está en la película Machete, ¿no? De Robert Rodríguez, ¿no? Ahí justamente se refleja un grupo de mexicanos o descendientes de mexicanos residentes en California que ayudan a las personas que quieren, los mexicanos que quieren ingresar al suelo norteamericano, ¿no? Y se trata de una organización sin fines de lucro, ¿no? No se está en ese sentido favoreciendo que estas personas puedan eh, eh, beneficiarse económicamente por esa ayuda. De algún modo, más en el pasado que en el presente, también ha habido esto con cubanos en Florida respecto de migrantes cubanos, ¿no? Ayudarlos a entrar a suelo norteamericano, acogerlos cuando llegan a sus embarcaciones precarias, darles refugio, darles alimento. Entonces ahí hay un tercero que está facilitando, pero
en este caso, estos cubanos radicados en Florida lo hacen por solidaridad con sus compatriotas. No, no es que quieran lucrar con esa ayuda, ¿no? Entonces, eso es un tema que debemos tomar en cuenta. El migrante es una víctima, por definición, en el tráfico ilícito de migrantes, sí, es una víctima. En la migración irregular no es víctima por migrar, puede serlo por el modo de ingreso, ¿no? Entonces, ahí hay, no por migrar, porque en la migración irregular se supone que es un acto deliberado, voluntario, consciente del migrante, ¿no? El migrante no está actuando, no está siendo actuado por violencia, no, no es víctima de violencia, no es víctima de amenazas, no es víctima de engaño. Es una decisión. Yo quiero radicar en Estados Unidos, entonces quiero ingresar a Estados Unidos. Busco por mis medios cómo ingresar a Estados Unidos o pido a personas que están radicando en Estados Unidos que me den una ayuda para yo entrar, pero no, no es que me hayan engañado ni cosa por el estilo. Entonces, en el acto de migrar no hay una calidad de víctima de la persona, ¿no? La persona quiere ingresar a ese otro país. Pero sí, tal vez por el modo de ingreso, si es que ha habido una tercera persona que lo ha ayudado a entrar, en ese modo de hacerlo entrar podría haber habido una situación de víctima, ¿no? Eso depende, por supuesto, de las circunstancias específicas de cómo se produjo el acto migratorio, ¿no? Los actores del tráfico ilícito de migrantes pueden clasificarse, bueno, primero los sujetos activos, entre ellos tenemos, por supuesto, el traficante mismo, el que hace ingresar. Tenemos a los partícipes, y estos partícipes pueden ser ayudas indirectas de particulares, y justo se nos dio un ejemplo, ¿no? Hace unos minutos en el chat, el ejemplo fue el haber ayudado con transportar a personas que ya estaban dentro del territorio. Aquí, sobre el tema del transporte, quisiera también poner a consideración de ustedes el tema de si es que acá habría algún problema de participación por estar ya en fase de agotamiento. ¿De qué se trata? Se trata de que si yo ayudo a transportar a alguien que ya está dentro del territorio, entonces ya sea que esa persona esté dentro del territorio por migración irregular o por tráfico ilícito de migrantes, en cualquiera de estos supuestos, em, ya está el hecho consumado, sea o no delito, ¿no? Ya está consumado, no necesariamente un delito es el que se consuma, un acto que puede ser un ilícito administrativo también puede llegar a consumarse. Entonces, bajo eh, esa pauta, cuando interviene el transportista, ya no estaría cometiendo participación en este ilícito administrativo o en este ilícito penal, ¿no? Porque ese acto ilícito administrativo penal ya se había realizado. Muy bien, pero ahora viene otra pregunta. Me gustaría que si ustedes pudieran participar y darnos su opinión. Se trata de lo siguiente. ¿Debe ser penalizada la complicidad psicológica? ¿A qué se llama complicidad psicológica? No estoy muy de acuerdo con el nombre de complicidad psicológica, pero creo que la idea es ilustrativa, ilustrativa. ¿De qué se trata? La complicidad psicológica se define como una ayuda que se va a dar después de la consumación, pero se acuerda antes de la ejecución. Repito, se llama complicidad psicológica
al hecho de comprometerse a dar una ayuda después de la consumación, pero antes, se acuerda hacer esa ayuda antes de la ejecución. Entonces, imaginemos que Carlos quiere matar a Pamela. ¿Y qué sucede? Pamela es una ministra de Estado. Como es una ministra de Estado, Pamela tiene un fuerte resguardo, tiene guardaespaldas. Entonces es virtualmente imposible atacarla, pero va a haber una recepción en un museo. Entonces se van a tomar ciertas precauciones para controlar que personas armadas no ingresen al museo, donde va a haber una ceremonia, y a través de hacerse pasar por un empleado de limpieza, Carlos se puede introducir días antes en ese museo y ahí va a poner detrás del tanque de un water un arma de fuego. Entonces lo que va a hacer Carlos va a entrar al museo, va a ser registrado, obviamente no se le va a encontrar ningún arma de fuego, ingresa, en un momento va a ir al baño, va detrás del tanque, va a sacar el arma y con el arma ya oculta entre sus ropas se va a acercar a Pamela y le va a disparar y le va a matar. Muy bien, pero hay un problema. Carlos no piensa, no tiene planificado pasar el resto de su vida en la cárcel. Quiere quedar impune por ese hecho. Muy bien, entonces viene la pregunta, ¿cómo hago para matar a Pamela en un museo y no ser capturado? Y en ese momento aparece Karen. ¿Quién es Karen? Karen es la representante de USAID en el Perú. Y Karen le dice, yo tengo inmunidad diplomática. Entonces, cuando se forme un toletole en el museo, porque acaban de matar a la ministra, obviamente todas las personas serán impedidas de salir, pero yo no, porque yo tengo inmunidad. Entonces, Carlos, si tú quieres, hagamos lo siguiente. Mata a Pamela y una vez que la mates, sal corriendo por el corredor de la cocina. Ahí hay un ascensor de servicio. Toma el ascensor, anda al sótano y en el sótano está mi carro. Esta es la llave de la maletera. Abres la maletera de mi carro y te metes ahí. Minutos después, cuando todo esté en pleno desbarajuste, yo iré al sótano, me subiré a mi vehículo y saldré del museo. Nadie me va a detener, nadie va a revisar mi carro porque mi carro tiene inmunidad diplomática. De esa manera yo te saco del museo y por supuesto nadie te va a atrapar. Muy bien. Em, Pregunta, me gustaría por favor que me den su opinión. ¿Esta intervención de Karen es complicidad? Miren, Karen va a ayudar a Carlos después de que Pamela esté muerta, pero esa ayuda a Carlos se va a dar cuando se ha pactado, perdón, antes de que Pamela esté muerta. Eso constituiría complicidad en opinión de ustedes. Ya sabemos que hay un pronunciamiento de la Corte Suprema que ha dado su doctrina sobre el caso, pero me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Ustedes creen que eso es complicidad? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Un poco? Odalis considera que sí. Que Karen sería cómplice. Enrique también. ¿Sí? ¿Algo más? Sí es cómplice. Andrés también. Bueno, en mi modesta opinión también lo es.
Repito, eso se llama complicidad psicológica. La complicidad psicológica fue reconocida indirectamente en la sentencia sobre los ministros que apoyaron a Fujimori luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. La verdad que casi todos los ministros fueron absueltos. ¿Pero por qué fueron absueltos? Fueron absueltos porque al día siguiente del golpe, o sea, el 6 de abril, constituyeron junto con Fujimori el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y firmaron el decreto ley que creaba este gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Muy bien. ¿Qué dijo nuestra amada Corte Suprema? En la medida en que lo único que está probado es que estos ministros intervinieron después de que el golpe ya estaba realizado, no pueden ser considerados cómplices. Pero pusieron un considerando. ¿Qué pusieron en el considerando? Si el Ministerio Público hubiera probado que estos ministros acordaron antes del golpe que después del golpe iban a ayudar a Fujimori, podrían haber sido considerados cómplices. Pero como lo único que ha aprobado la Fiscalía es que estos ministros firmaron un decreto ley al día siguiente, ya eso es en fase de agotamiento y por lo tanto eso no los hace cómplices. Volvamos a nuestro caso, el que transporta o el que aloja. El que se compromete, si tú traes 45 migrantes, yo tengo acá un galpón, bueno, les voy a poner bolsas de dormir, les voy a dar 2 comidas al día a cambio de X cantidad de dinero. Ya, al momento en que esta persona le da el galpón al traficante, aloja a estas personas, le da un lugar donde dormir, les da alimento, a partir de en ese momento ya el tráfico ilícito ya se habría consumado. Entonces, podríamos decir, bueno, yo no soy cómplice del tráfico de migrantes porque yo estoy ayudando en un momento en que ya está agotado el delito del tráfico ilícito de migrantes. Pero bajo la opinión de ustedes, eh, bueno, encubrimiento, Enrique, es tapar, ocultar al delincuente. El migrante no es delincuente, ¿no? Entonces ahí habría un pequeño problema por encubrimiento. Entonces, si es que aceptamos esta teoría dogmática que se llama la complicidad psicológica, sí serían ellos partícipes, ¿no? Los que dan alojamiento, los que dan transporte, serían partícipes, ¿no? Si no aceptamos la complicidad psicológica, entonces no, estas personas estarían haciendo una conducta neutra, ¿no? Penalmente neutra, ¿no? La complicidad psicológica se llama así, psicológica, nombre raro, porque se supone que eso anima al traficante. O sea, el traficante se dice, chispas, yo no haría el acto de tráfico si es que estas personas, por ejemplo, van a ser fácilmente descubiertas, porque van a ser pues, una gran cantidad de personas que están ingresando a un territorio extranjero y más pronto que tarde la policía los va a ubicar y bueno, se va a descubrir el hecho. Entonces, no me conviene. Yo debo tener un lugar donde ocultarlos, por lo menos los primeros días, ¿no? Para que las autoridades nacionales del país donde van a entrar no los descubran. Ya después, pues que semanas después, días después, la policía los capture, bueno, ya eso los aleja de mí, ¿no? Ya que estas personas puedan probar que yo estuve detrás de su ingreso, eso es más inverosímil. Pero la verdad que si yo no tengo dónde tenerlo los primeros días, yo no haría el tráfico de migrantes, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama psicológica? Porque la otra persona le dice, pero si eso es lo que te falta, no te preocupes, yo te doy esa ayuda. Yo te doy alojamiento y comida, digamos, por 15 días. Ah, ya. Entonces, gracias a que esta persona me dice que me va a dar esa parte del plan criminal que me faltaba, entonces recién ahí yo me animo a hacerlo. Ese animarse a hacerlo es lo que se llama complicidad psicológica y por eso recibe ese apellido, ¿no? De psicológica, porque anima psicológicamente a la persona a hacer el tema. ¿No sería instigador?
en el sentido de que no se supone que este transportador o este alojador anime a la persona a hacer el tráfico de migrantes. No, en realidad la iniciativa de hacer el tráfico de migrantes es propiamente del traficante. El otro ofrece una ayuda que complementa el plan criminal, ¿no? Ahora, claro, lo que ustedes están diciendo, Camilo Helguera y Estefano Alba, lo que ustedes están proponiendo es otra cosa, que no es solamente el que ofrece un galpón donde tener a las personas para dormir y alimentos durante 15 días, sino que el que diseñe el plan criminal sea esta persona que va a dar alojamiento, ¿no? Y que ésta incentive a que los ejecutores realmente vayan y traigan pues a los migrantes, ¿no? Si ese fuera el caso, que el plan criminal es creado por el que va a dar alojamiento, el que va a dar transporte, y anima al ejecutor para que éste realice el delito, entonces ahí sí, sí sería claramente un caso de instigación, ¿no? Bueno, y un tema de partícipes en ese mismo nivel, en parte, es el de los funcionarios públicos corruptos. De hecho, hay toda una sección de la convención que habla de la represión de la corrupción, no porque este sea la Convención de Palermo una convención contra la corrupción, sino es porque definitivamente los delitos en materia de la convención en gran medida no se pueden cometer si es que no hay funcionarios corruptos que se hagan de la vista gorda y que faciliten la comisión de estos delitos. Entonces, en la convención eso está clarísimo y hay obligaciones que se crean en la convención para que los países sean especialmente cuidadosos en la represión de la corrupción que permiten estos crímenes transnacionales. La cantidad de sobornos que hay que hacer para hacer tráfico ilícito de migrantes suele ser muy abundante en ambos lados de la frontera, ¿no? Entonces, si se trata de llevar migrantes, digamos, a Brasil, y se hace eso con éxito, normalmente hay corrupción en funcionarios peruanos y corrupción en funcionarios brasileños, ¿no? Para que el plan criminal resulte. Entonces, la intervención de los funcionarios suele ser una cosa muy frecuente. Los sujetos pasivos son obviamente los migrantes. Indirectamente pueden ser sus familiares, ¿no? Agraviados en el caso de muerte del migrante. Entonces, en ese caso, la víctima pasa a ser su familia. Concretamente los herederos, ¿no es cierto? Porque ellos son los que configuran el tema de la parte agraviada en caso de que se inicie un proceso al respecto. Sobre los perfiles de las víctimas y su vulnerabilidad en el tráfico ilícito de migrantes, este capítulo es especialmente relacionado, ya esto es un punto de vista criminológico, con el tema de la explotación, ¿no? O sea, esto es la experiencia criminológica. No es algo que esté definido en la convención, pero la experiencia criminológica nos habla mucho de esto. Normalmente, el perfil de las víctimas está alrededor de dos elementos, ¿no? Uno es la pobreza económica y el otro es el tema de la calidad de desplazado. Alrededor de eso está la víctima típica del tráfico ilícito de migrantes. Entonces se trata ya la mayor parte de las víctimas son víctimas vía engaño, que se agarre a trompadas a personas para llevarlas a la fuerza a otro país, ya eso no es tan frecuente. No digo que no exista, pero no es tan frecuente. Eso, como ustedes saben, ha sido la metodología tráfico ilícito de migrantes, es finalmente lo que ha creado en toda América la población afrodescendiente, ¿no? Ya sea Colombia, Perú, Ecuador,
eh, Cuba, Panamá, ¿no es cierto? Como Estados Unidos, la presencia de afrodescendientes ha sido hecha fruto de tráfico ilícito de migrantes. Y a estas personas que se las traía, no se las traía mediante engaño, ¿no? No, eran personas que eran cazadas con Z de la manera más salvaje para así a viva fuerza llevarlas hasta los distintos lugares de América para que fueran dadas a la esclavitud. Así que esa población afrodescendiente de toda América se debe a un tráfico ilícito de migrantes, finalmente. Pero esa metodología, repito, de ir a cazar con Z seres humanos así a punta de revólver, a punta de fusil, para llevarlos así encadenados, ¿no es cierto? Y azotados en un largo camino hacia un barco para llevárselos a otra parte, ya ese modelo, si bien no ha desaparecido, es muy poco frecuente. Ahora la víctima típica lo es mediante engaño. Y esta persona quiere emigrar usualmente porque las condiciones económicas en su país de origen no le permiten sobrevivir de manera adecuada. Entonces, la pobreza es algo que fuerza mucho a estos temas de tráfico ilícito de migrantes, porque, vuelvo a decir exactamente, Sofía, como si fueran animales. Repito, todos los ancestros de todos los afrodescendientes que hay en toda América, todos fueron cazados como animales. No hay otra definición. Bueno. Ahora, como digo, eso no es que no exista, pero es muy poco frecuente a nivel mundial. Lo más frecuente es el engaño y se trata de personas que están sumidas en la pobreza. Su país no les da oportunidades, no tienen, digamos, manera de salir adelante y entonces estas personas deciden ir a otro país a probar mejor suerte económica. Y estas son las típicas víctimas del tráfico de migrantes. Les dicen, ah, mira, en mi país o en el país a donde te voy a llevar, tienen gran preferencia por empleadas domésticas latinas. Eh, Normalmente las amas de casa o los padres de familia de ese país les encanta que una latina cría a sus hijos porque las latinas son cariñosas, son muy tiernas, son muy alegres, etcétera, etcétera. Así que les va a encantar. Tu destino laboral va a ser la nana de algún niño gringo. Y bueno, no, pues ingresan ahí, las hacen cultivar, eh, digamos, cultivos necesarios para combustibles de origen vegetal, les hacen explotar minas de oro, los dedican a la minería ilegal o esclavitud en entornos rurales, y en eso acaban estas personas, ¿no? El otro sector de las víctimas del tráfico ilícito de migrantes es, como dije, una situación ligeramente distinta. O también explotación sexual, Ruth Catalina, en efecto. Y es el tema del desplazado, ¿no? El tema del desplazado ya obedece a otras lógicas, ¿no? Que son mucho más desesperantes, por así decirlo. El desplazado está en una situación muy especial y muy vulnerable. Se trata de una situación de extrema violencia en el país de origen de esta persona, que hace que la persona tenga que buscar un nuevo lugar donde vivir. Entonces, ya no es solamente el estímulo económico, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, necesito un lugar donde trabajar y conseguir ingresos. Y dado que mi país no me puede ofrecer eso, entonces me voy a otro país. El desplazado tiene una característica distinta. Normalmente está siendo su población, su etnia, su grupo social, está siendo objeto de exterminio.
Entonces, para no ser parte de los que van a ser exterminados, estos grupos humanos masivamente buscan salir de su lugar de residencia para buscar nuevas perspectivas. Esto ha pasado en Ruanda en los años 90, eh, ha pasado cuando se separó una India eh, hinduista. Hinduismo es, por si acaso, la religión, no es el gentilicio nacional. El gentilicio nacional es indio. El país de la India, el nativo de la India es indio. Hindú no es el nativo de la India, es el que profesa la religión hinduista. Y cuando se logró la independencia de la India en 1948, un amplio sector que era más bien de origen de religión musulmana decidió dividir la India en tres Indias: Pakistán occidental, que ahora se llama Pakistán; Pakistán oriental, que ahora se llama Bangladesh; y la India, ¿no? Entonces se dijo que estos dos Pakistanes iban a ser de religión musulmana y que ahí iban a habitar estas personas de religión musulmana, y que se quedaba, eh, digamos, la India propiamente dicha, la gente de religión hinduista. Bueno, esto motivó millones de desplazados, ¿no? Personas de religión hinduista que vivían en estas dos Pakistanes, ahora solo una de ellas se llama Pakistán, eh, y personas musulmanas que estaban en la India, ¿no? O sea, eso es un tema de desplazados. Andrés Pimentel está dando algunos otros casos, ¿no? Armenios, camboyanos, kurdos, ha sido situaciones de desplazados, ¿no? Esa ya es una situación de vida o muerte. O sea, si no busco migrar, voy a morir, ¿no? Es una situación mucho más desesperante. Estas son las víctimas clásicas de el tráfico ilícito de migrantes. Son un caldo de cultivo para este terrible delito. ¿Qué delitos conexos hay, no? El primero que destaca es sin duda trata de personas. Eh, y la trata de personas, como todos sabemos, son actividades de explotación, ¿no? Entonces, básicamente son dos explotaciones, ¿no? Hay una explotación de la cintura para arriba, que es esclavitud, y hay una esclavitud de la cintura para abajo, que es prostitución, ¿no? La prostitución puede pasar por proxenetismo y por explotación sexual. Como sabemos, la explotación sexual, la víctima es menor de edad, ¿no? O sea, la meretriz menor de edad, eso se llama explotación sexual. Pero también otras actividades que no tienen que ver con la, el sexo, ¿no? El tráfico de drogas. Las personas son forzadas a trabajar en el cultivo de plantas que van a servir de drogas. Estamos hablando de Papaver somniferum y Cannabis sativa, principalmente, dado que la explotación de la hoja de coca, la mayor parte de las drogas son cocaínicas, ¿no? O sea, provenientes de la cocaína, y estas drogas provenientes de la cocaína no suelen pasar por tráfico ilícito de migrantes. Si hay explotación, y de hecho hay una forma de tráfico de drogas que consiste en el cultivo coactivo, ¿no? Pero no es un tema de tráfico ilícito de migrantes, es una forma de trata de personas más bien. Pero sí para el cultivo del Papaver somniferum, de la cual sale la heroína, eh, y en algunos casos más limitados el tema del cultivo de la marihuana, sí pasa por, digamos, el producto en el cual se va a traducir el tráfico de migrantes, ¿no? Son dedicados entonces o a cultivar Papaver somniferum, a cultivar cannabis sativa o a preparar ya las drogas que se hacen a partir de estas plantas. También es frecuente, y justo por el carácter ilegal que subyace, la piratería, ¿no? La fabricación de productos piratas también suelen ser dedicados a ellos los migrantes, ¿no? Bien, eh,
Sobre la obligación de penalizar este delito, estoy mencionando básicamente tres artículos del protocolo, ¿no? El artículo 6 del protocolo establece la obligación de penalizar las formas de tráfico ilícito de migrantes. El artículo 8 establece la obligación de todos los Estados partes de medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar, y esto, la prevención, es una manera de combatir la figura delictiva. Y el artículo 17 establece, invita a los Estados partes a hacer acuerdos y arreglos sobre, para cooperar en materia de tráfico ilícito de migrantes. Sobre la obligación de proteger y asistir a las víctimas, tenemos principalmente el artículo 5, que consagra la ausencia de responsabilidad penal de los migrantes. La sumilla del artículo 5 es responsabilidad penal de los migrantes, ¿no? Pero inmediatamente el artículo empieza a enunciar: de ninguna manera se hará responsable penalmente al migrante, ¿no? Porque el migrante es una víctima. Ahora, no caigamos en un reduccionismo. ¿El migrante puede cometer otros delitos? Sí. Lo que se está eximiendo en el artículo 5 es que el hecho de ingresar ilícitamente al país no es un delito de su parte. Y esto es una de las diferencias con la migración irregular, donde el migrante sí puede ser responsable, porque en la migración irregular no hay pues ese elemento de violencia o engaño, ¿no es cierto? Es un acto voluntario del migrante. El migrante quiere entrar a los Estados Unidos, o quiere entrar a Alemania, o quiere entrar a Francia, porque quiere trabajar ahí, en fin. Entonces, ahí hay una acción deliberada, consciente del migrante, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa diferencia. Hay cláusulas de protección para migrantes por buque, hay obligaciones de darles alimento, darles atención médica, darles orientación legal, en fin. Eh, y en general, ya no solamente para los migrantes por buque, medidas de protección y asistencia para los migrantes porque, repito, son considerados que son víctimas del delito, ¿no? Bueno, lo que viene luego es el tema de nuestro... Ah, bueno, también que deben ser repatriados, ¿no? O sea, el Estado que detecta que en su territorio ha habido tráfico ilícito de migrantes debe repatriar a los migrantes. O sea, ya no solamente es que los debe ayudar a darle asistencia médica, alimentación, etcétera, sino que debe ayudarlos a volver a su territorio nacional. Bien. Tráfico ilegal de armas, bueno, dentro de los muchos delitos a los cuales se puede dedicar al migrante víctima del tráfico ilícito de migrantes, podría ser, por cierto, el tráfico ilícito de armas, o sea, obligarlo a trabajar en el tráfico ilícito de armas. Entre otras cosas, puede obligárselo al tema de la fabricación de armas, ¿no? También. Sobre la tenencia ilegal de armas, esto más bien sería de parte del traficante, ¿no? El traficante podría cometer tenencia ilegal de armas. En mi consideración, es un delito que puede hacer concurso real de delitos con el tráfico ilícito de migrantes. Pero hay una desafortunada doctrina de la Corte Suprema que más bien tiende a decir que aquí hay un tema de concurso aparente de leyes, ¿no? Lo cual no me parece adecuado por razones que tendríamos que conversar ya en otro momento. Quería terminar haciendo una pequeña revisión porque ya vimos los dos artículos 303A y 303B sobre el reingreso clandestino o ilegal. El tipo anterior se fijaba en el tema de ingreso y salida, pero ya esto ha sido
dejado de lado sobre el tema de la salida, porque obviamente si se trata de un eh, migrante ilegal, un poco que al Estado no le enoja que esta persona se quiera ir, ¿no? Lo que le preocupa es que esta persona, además de 303A y 303B que ingrese, es que reingrese, ¿no es cierto?, a nuestro territorio de manera irregular o ilegal, ¿no? Ahora, fíjense, la primera parte del 303C no habla necesariamente que sea una persona extranjera, tampoco dice que la persona esté condenada en Perú, podría estar condenada en el extranjero, ¿no? Entonces podría ser un peruano que ha sido condenado, digamos, en España y que haga el primer inciso, ¿no? El primer párrafo del 303C. No tiene que ser un colombiano que habiendo sido condenado en Colombia quiere ingresar al Perú bajo los supuestos del primer párrafo, ¿no? No, no es ese el caso. Es cualquiera persona que tenga una condena, no dice si la condena es peruana o la condena es de otro país, ¿no? Y cuando se trata de extranjeros que reingresen al territorio nacional mediante alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior, existiendo causales de impedimento o prohibición de ingreso, ¿no? Normalmente es el tema del que ha sido condenado y después de haber sido condenado, recibe la pena de expulsión, ¿no? Entonces esa persona, por haber recibido la pena de expulsión, tiene un impedimento, ¿no? El expulsado no puede nunca más regresar al Perú. Entonces, ya que ingrese otra vez, que reingrese, eso definitivamente se considera pues un acto delictivo, ¿no? Esto, por supuesto, ustedes comprenderán, está hermanado con uno de los decretos legislativos del 21 de diciembre del 2023 que ha, digamos, se ha vuelto un poco más duro sobre el tema de los delincuentes extranjeros. Y se favorece que estos delincuentes extranjeros sean expulsados una vez que hayan cumplido sus penas. Y si es que la pena es, digamos, relativamente pequeña, que se sustituya la pena privativa de la libertad pequeña por una expulsión del país. La expulsión no es oficialmente un regalo que se le hace al delincuente extranjero, es una sanción. Para Perú, expulsar a una persona delincuente es una sanción, es un castigo. Muy bien, ahora, ¿qué tan castigo sentirá un extranjero que viene al Perú, comete un cierto delito y dice, bueno, lo peor que me va a pasar es que me boten de aquí, ¿no? Bueno, probablemente para esa persona eso no sea un castigo, ¿no? No lo perciba como castigo, muy probablemente. Pero bueno, es así como está establecido nuestra normativa penal al respecto. Bueno, y con esto doy por finalizada mi intervención. Les agradezco mucho la atención que han prestado y espero vernos pronto en nuestra próxima sesión en Udiápolis.